Se va a mover la pelota y se pone en marcha el duelo entre Guaraní y Capiatá por la fecha 23 en el Villalegre. Ya hay balón en movimiento. Intenta Orlando, Bogado, traslada la pelota, tendrá que apoyarse, perseguido por Núñez. Le buscan a Delira, ojo con el brasileño, le va a ganar a Aquino, está el primero para Capiatá, allí está Delira, Delira definió, ¡gol! ¡Gol del Deportivo Capiatá! ¡Qué buena pelota le metieron a Gustavo Delira, que estaba fresco! Picó y con velocidad eludió al portero Aquino y con el arco vacío lo llena de gol. El brasileño a los 20 minutos marca el tanto a favor del conjunto escobero. Capiatá gana el partido en el Villalegre 1-0 con el gol de Delira. Les dije y era justamente eso lo que estaba buscando el conjunto capiateño. De un Delira que se mostraba incisivo, se mostraba justamente picando las situaciones. Una pelota profunda realmente de parte de Bogado para que Delira gane por velocidad. Salida desesperada de José Aquino, le puntea la pelota y ya lo deja por el camino al golero de Guaraní de Fran. Y después con el arco a disposición, básicamente hasta la línea de gol llega con el balón empujando para marcar el primer gol del compromiso. Apareció Gustavo Delira. Viveros viene el centro, Viveros. Ramírez se queda con la pelota y juega. Salida para Delira. Le va a ganar a Martín. Le ganó a Aranda, 3 contra 1. Va a liquidar Capiatá, está el segundo de Delira. Allí está Delira, pase por el medio. Delira, Acuña, Alexis va a rematar. El arquero ya no está en el arco, gol. Gol de Capiatá. Diarra se encontró con el rebote. El arco estaba vacío porque Aquino se fue a buscar el tiro libre. Y en el segundo capiateño se viene con Diarra, 2-0, gana Capiatá, liquida el pleito el equipo escobero. Sí, ya no volvió más en ese sentido Mario Ramírez, se aprovechó la contra el conjunto capiateño. Parecía que se diluía realmente, pero sobre el final el remate de Dramane Diarra para empujar el balón, marcar el segundo gol de Capiatá para que pase a ganar 2-0. Se acerca al conjunto del 12 de junio con este triunfo el conjunto capiateño. Acá está la acción que salvada ya providencial en primera instancia, pero después el balón va justamente rechazado hacia donde estaba Dramane para marcar el segundo gol. Terminó el partido, ganó 2-0 Capiatá, se pone a 2 del segundo 12 de junio, a 4 del puntero Rubeñó. Vuelve a instalarse en la pelea el equipo escobero.